queremos continuar compartiendo de la palabra del Señor con algunas meditaciones que nos ayuden en nuestro devocional hacia Él en el primer día de la semana. Y seguimos considerando algunos títulos usados por el Señor para designar alguna característica acerca de Él. Y en esta oportunidad queremos considerar el título El Señor. Y vamos a hacerlo leyendo en el capítulo 2 del Evangelio escrito por Lucas, Lucas capítulo 2 y el versículo 10. Dice, pero el ángel les dijo, está aquí hablando con los pastores, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Otra porción en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Él siga añadiendo bendición con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, esa palabra que consideraremos hoy, ese título aplicado a Jesús, el Señor, implica una posición de autoridad muy elevada. La palabra Señor hace referencia a uno que es amo y dueño. En el sentido de lo que significaba la palabra entre los hebreos, hacía referencia a una persona que estaba puesta en autoridad, que tenía potestad para hacer y para mandar hacer. En el Nuevo Testamento, la misma palabra Señor, utilizada allí, tiene la misma idea, pero con la implicación de que se aplica principalmente a aquellos que le ha sido conferido una posición en la cual tiene debajo de sí a siervos, esclavos que tenían el deber de sujetarse incondicionalmente a la voluntad de su amo, de su dueño. Y en el caso del Señor Jesucristo, ese es un título que se aplica a Él con todo el sentido de lo que es su significado. Primero porque el Señor es dueño y amo de todas las cosas creadas. Ese título está asociado al universo mismo, a toda la creación. Está implícito en el hecho de que Él fue el que creó todas las cosas. La Sagrada Escritura dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él fueron hechas. De manera que por creación, Él es dueño de todo lo que ha sido creado. Sean dominios, sean principados, sea las cosas de este mundo, la creación terrestre. Eso abarca más allá de la esfera terrestre. Va aún hablando acerca de los ángeles. El Señor es el creador de los ángeles, de todos esos espíritus que están en la esfera celestial y que Él, por creación, le pertenecen y Él es el amo de ellos. Ahora, la primera mención que se hace a esa palabra de Señor en las Escrituras la encontramos usándola Abraham para referirse a Dios.
Él dice varias veces en el capítulo 15, hablando con Jehová, dice, Señor Jehová, usando esa expresión allí. Mi Señor, cuando está orando a Dios, en el caso de la intersección por Sodoma. Es la primera mención que encontramos allí y es el reconocimiento que Abraham por la fe estaba haciendo de Dios, como aquel que era el dueño y creador de todas las cosas. Y él de manera incondicional, por medio de la fe, estaba dispuesto a sujetarse a aquel que cuando se le reveló por primera vez, le dio una orden: sal de tu casa y de tu parentela. Y él, reconociéndole mi Señor, estaba dispuesto a obedecer. Ahora, en la palabra como tal, hay un verbo asociado a esa palabra que tiene la misma raíz, que es enseñorearse. Y la primera mención a ese verbo de enseñorear se encuentra en el capítulo 1 de Génesis, cuando hace referencia del sol enseñoreándose en el día. Y cuando se le da la instrucción a Adán de que se enseñorease de todas las cosas que Dios había creado. De manera que eso nos habla de una posición de autoridad, aunque Adán no era el dueño de lo que había sido creado. Sin embargo, Dios le estaba confiriendo a él esa autoridad para que él se enseñorease sobre la creación terrestre. De manera que nos da la idea del sentido de esa palabra. Ahora, con respecto al Señor Jesucristo, se aplica a él como un título divino, dándonos a entender primero que eres el dueño de todas las cosas creadas, pero también que Dios le ha dado autoridad para que a él se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ciertamente el Señor Jesucristo, ese título ha sido conferido a él aún desde la eternidad, porque las Sagradas Escrituras nos revelan en cuanto al Señor Jesucristo. Por ejemplo, dijo Jehová a mi Señor, citándolo allí el salmista. De modo que ahí está refiriéndose al Padre, hablando con el Hijo y llamando allí Señor. De modo que también hay algunas referencias como la que hemos leído cuando el Señor Jesucristo nació allí en Belén de Judea. Se le avisó a aquellos pastores que estaban cuidando de su rebaño en la cercanía de Belén que había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. De modo que allí los ángeles están reconociendo el señorío de Cristo y lo está anunciando a aquellos pastores. Y ahora nosotros leemos acerca de lo que el apóstol Pablo revela por medio del Espíritu Santo, o al contrario, el Espíritu Santo revela por medio del apóstol Pablo que aunque el Señor Jesucristo se hizo siervo, tomando esa condición de hombre, humillándose a sí mismo, despojándose de toda esa investidura gloriosa que a él le rodea por la esencia de lo que él es. Él dice que se humilló a sí mismo, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Y esto es interesante porque es un contraste a lo que realmente él es. Él es el Señor. Sin embargo, siendo el Señor, cuando vino a este mundo, él tomó forma de siervo. Se despojó a sí mismo de esa investidura y se hizo siervo con el propósito de cumplir con el propósito que Dios tenía para con él. Es interesante que él,
aunque era hijo, por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque siendo Señor, se hizo siervo, se despojó a sí mismo. Sin embargo, el tomar esa condición, el llegar a ese punto, no le resta autoridad de lo que Él es. Más bien, la Biblia nos revela que a través de su humillación, habiendo efectuado la obra de nuestra redención, Él ha sido exaltado hasta lo sumo y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Se utiliza el artículo Él para distinguirlo de cualquier otro Señor. Siempre cuando se refiere a Dios, se refiere en esa manera, el Señor. Y el Señor Jesucristo, en ese título de su exaltación, después de haber efectuado la obra de la redención, Él ha sido mostrado por Dios para todas sus criaturas como el Señor, al cual deben doblar rodillas y obedecer incondicionalmente. Por eso una persona que es salva es una persona que debe primero reconocer la obra de Cristo, creerlo en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Y confesar que Jesús es el Señor es estar dispuesto a obedecerle en todo lo que Él mande. Él dijo, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando. Y también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Jesús como el Señor es hacer plenamente su voluntad, sin condiciones. Sujetarse a Él como Señor es estar dispuesto a obedecerle. Y en esta mañana nosotros le reconocemos a Él como nuestro Señor. Y queremos tributarle honra y gloria, humillados delante de su presencia, reconociéndonos sus esclavos. Él es nuestro Señor porque por Él hemos sido creados, porque le pertenecemos a Él. Pero Él es nuestro Señor porque Dios lo ha puesto en autoridad y está así por encima de todos. Él es nuestro Señor porque fue el que murió y que resucitó por nuestros pecados. Él merece el señorío sobre nosotros porque con su sangre Él nos ha comprado. Ahora Él es nuestro Señor por redención, porque se ha hecho dueño de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Todo nuestro ser le pertenece a Él, porque con su sangre Él nos compró. Y es por eso que en esta mañana queremos confesar, humillados nuestros corazones, para la gloria de Dios Padre, que Jesús es el Señor, pero principalmente Jesús es mi Señor. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.